La extinción de los neandertales, al parecer, es un tema recurrente para los paleontólogos. Resulta una incógnita que despierta muchas preguntas. ¿Por qué desaparecieron esos seres tan bien adaptados, tan resistentes al frío, con un cerebro mayor que el nuestro, con una vista mejor que la nuestra? ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos dejaron solos? ¿Puede sucedernos a nosotros algo parecido? Afirma Juan Luis Arzuaga que se vuelve una pregunta omnipresente cuando pronuncia una conferencia. Sea cual sea el tema de su charla, sostiene que siempre alguien le pregunta por el fin de esa otra especie humana y los motivos de su desaparición. Al parecer a esa pregunta existe una hipótesis que siempre aparece en todas las grandes extinciones, menos en la del Ordovícico. Es la hipótesis del vulcanismo. Pero a esta se han ido sumando infinidad de explicaciones para decirnos o advertirnos de qué hicieron mal los otros humanos con los que compartimos ribera del Mediterráneo. Personalmente recuerdo la de que eran menos inteligentes que los humanos actuales. Esa me suena a provenir de europeos del norte. Que solo cazaban grandes animales y no pudieron adaptarse cuando desaparecieron estos. Que vivían en zonas boscosas y no soportaron el no tener las ramas de los árboles sobre sus cabezas. Y por supuesto, que unos sapiens con lanza en un brazo y una cruz gamada en el otro los metieron a todos en cuevas de concentración y los dieron su particular solución final. A decir verdad, el tema de la extinción parece ser apasionante para la inmensa mayoría de los humanos. Alan Turing ya comentaba en su libro de los años 80 el mismo caso cuando se trataba de dinosaurios. Decía que siempre le preguntaban por la extinción y muy poco por el origen de estos llamativos animales. Al parecer, el no tener respuestas desata la imaginación y las respuestas decepcionan la imaginación. Bien es verdad que eso era cuando la hipótesis de Álvarez y colaboradores aún no se había confirmado, porque cuando se confirmó, las imágenes que ha producido no han defraudado en nada. Pero aquí voy a tratar solo dos hipótesis. La siempre presente del cambio climático por el vulcanismo y la de la mujer como sexo valioso. Según los expertos que pude consultar, ninguna de las dos explica suficientemente la desaparición de la otra gran especie humana, pero al parecer sí son un poco mejores que la de los neandertal como tontos de capirote y la del genocidio paleolítico. Por lo que yo he podido averiguar, las pruebas paleontológicas encontradas constatan que los neandertales desaparecieron primero de la ribera este del Mediterráneo, hacia el 50.000 antes de nuestra era. Esa reducción coincide más o menos con una erupción volcánica sucedida en el mar Tirreno que debió dejar diminuta a la del Krakatoa, aquella explosión acaecida en el Océano Índico junto a Indonesia, pero que se oyó en el interior de Australia. Esta teoría postula que la erupción expulsó una nube piroplástica. Después, las corrientes de Coriolis empujaron a esa nube hacia la parte oriental del Mediterráneo, ennegreciendo los cielos y ocultando la luz del sol, haciendo descender así la temperatura en todo el planeta, pero sobre todo, deteniendo la fotosíntesis durante un tiempo en esa parte del mundo y con ella cortando la cadena trófica desde su base, desde las plantas. Este cambio tan drástico y repentino del medio habitado por los neandertal y de sus fuentes de alimento superó con mucho su capacidad de adaptación. Por esa razón, los territorios de la actual Francia y especialmente la península ibérica se convirtieron en los últimos reductos de estos humanos, que siempre se los representa con pieles mal puestas. Por algo, la aguja se inventó en el 19.000 a.C. y no en el 45.000. La sustitución progresiva de la taiga por la tundra, debido a los cambios climáticos, empujó a los últimos miembros de la otra especie humana más hacia el sur todavía. Poco después del 45.000 antes de nuestra era, cuevas que habían habitado durante milenios, como la de los Casares en Riba de Saelices, ya estaban abandonadas. Y unos 150 siglos después, los últimos neandertal de Gibraltar desaparecieron también. Por varias causas. Pero, ¿qué causas? La falta de respuestas a esa pregunta representa un problema, sobre todo en un momento donde tenían un continente para repoblar, como habían hecho varias veces antes cuando retrocedían las glaciaciones. En la conferencia que tenéis en pantalla se exponen los últimos datos encontrados,
pese a que los conferenciantes no defienden para nada el enfriamiento global como una causa importante o como una causa a secas. Porque un cambio climático así no es razón suficiente para exterminar a una especie adaptada a eso. Mucho menos si tenemos en cuenta que por las regiones teóricamente inhabitables de Europa llegaron los humanos modernos, provenientes de Oriente Medio y África, regiones que por cierto no se caracterizan precisamente por desarrollar a gente adaptada al frío. Pero los datos disponibles hasta el momento afirman lo que afirman. La segunda de las teorías que voy a exponer, de las muchas existentes, venía precedida por el artículo que tenéis en pantalla, obra de los antropólogos Thomas Berger y Eric Trinkaus, de la Universidad de Nuevo México. Según la publicación de 1994, los autores compararon la distribución de 27 lesiones encontradas en esqueletos de 17 neandertal con las de distintos colectivos cazadores-recolectores actuales. El resultado fue que la distribución era muy diferente entre los neandertal y los sapiens, excepto en los jinetes de rodeo norteamericano. Ese colectivo presentaba las distribuciones más similares de todas. La conclusión a la que llegaron los autores fue que las lesiones sufridas por los neandertales debían producirse por golpes muy fuertes, obra de animales varias veces más fuertes que los humanos cuando estaban a muy poca distancia. Abro paréntesis. En Galicia y en Castilla se han encontrado restos de rinocerontes y megaloceiros. En Madrid se han encontrado restos de megafauna como elefantes. En pantalla tenéis el vídeo para ampliar información. Todos ellos datados en el Paleolítico Medio. Animales con mucha carne, muy nutritivos, pero también muy peligrosos cuando la técnica de caza que permitía el armamento de la época era casi cuerpo a cuerpo. Esta es la llamada hipótesis del rodeo, y de ahí viene esa idea de que los neandertal eran unos seres valientes y decididos. 12 años después, en el 2006, Stephen Kung, en el momento de escribir estas líneas, académico de la Universidad de Nuevo México, y Mare Steiner, de la Universidad de Arizona, publicaron el artículo que veis en pantalla, en el que constataban una pequeña división dentro del trabajo realizado por los hombres y las mujeres neandertal, más pequeña que la encontrada entre los sapiens. Según estos académicos, tanto hombres como mujeres y niños neandertal cazaban, y cazaban a muy corta distancia con lanzas, con piedras, y no cualquier tipo de caza. La constatación de los dos académicos estadounidenses de que las mujeres y los niños se expusieron a los peligros de la caza no ya mayor, aún mayor que la practicada con el jabalí, el ciervo o el corzo, pudo causar un aumento de la mortalidad femenina hasta niveles peligrosos, contribuyendo, cuando no causando, la extinción de una especie que por lo demás tenía prácticamente todas las cartas para sobrevivir. Sin embargo, el Homo sapiens al parecer mantuvo a las mujeres apartadas de los riesgos cinegéticos y protegidas por el grupo, no por imposición, sino por predisposición genética o cultural o ambas. Así pues es posible, pero insisto que solo es una hipótesis entre varias, de que el efecto las mujeres son maravillosas posea un componente evolutivo, propio de los Homo sapiens que predispone a los hombres a considerar a las mujeres como algo muy valioso, y a estas a creerse las más importantes del grupo, incluso más que los niños en caso de necesidad. Esta hipótesis según la cual la mujer para los neandertal no era el sexo valioso, tenga o no visos de verosimilitud, para mí constituye un aviso de lo monstruosa que es la búsqueda de la igualdad. Con monstruosa me refiero a lo que la Real Academia sostiene, algo antinatural. Intentar conseguir los mismos resultados para grupos de personas intrínsecamente diferentes puede ser, aparte de imposible de lograr, quizá también peligroso para la especie, como puede que nos demostraran aquellos humanos pelirrojos, rubios y de ojos claros que ya no están con nosotros.